Cuando llegamos a la jubilación, nos enfrentamos a una pregunta crítica: ¿cómo manejar nuestras finanzas y nuestras relaciones familiares? Especialmente después de los 70 años, las expectativas sociales nos empujan a apoyar a nuestros hijos, pero ¿es esa la mejor opción? La historia de un hombre llamado Bronnie nos lleva a reflexionar sobre este delicado equilibrio. Con un enfoque budista en el desapego y la sabiduría, exploraremos cómo el señor Bronnie enfrentó esta decisión de manera inesperada. El señor Bronnie y su esposa dedicaron toda su vida a criar a sus hijos, brindándoles apoyo emocional y financiero en cada etapa. Como padres comprometidos, hicieron lo mejor para garantizar un buen futuro para sus hijos. Pagaron la educación de los niños, se aseguraron de que nunca les faltara nada y estuvieron presentes en los momentos importantes de sus vidas. Sus sacrificios parecían naturales dentro del rol de padres, pues consideraban que criar a los hijos era su responsabilidad y, en muchos aspectos, una fuente de orgullo. Con el paso de los años, sin embargo, comenzó a notar un cambio sutil en la dinámica familiar. Los hijos, que una vez dependían de su apoyo emocional, comenzaron a distanciarse, priorizando sus propios compromisos personales y profesionales. Esto no solo era comprensible, sino también esperado. Después de todo, la vida adulta trae consigo nuevas responsabilidades. Sin embargo, en su vejez, el señor Bronnie y su esposa empezaron a sentir que algo no andaba bien. A pesar de los sacrificios hechos por sus hijos, estos apenas los visitaban, y cuando lo hacían, parecía que el propósito principal de las visitas era pedir más dinero. Para los padres, que habían puesto todo su empeño en criar a sus hijos, esta situación fue devastadora. No solo se sentían ignorantes, sino también como si su relación con ellos se hubiera reducido a un intercambio transaccional. Lo que antes era un amor incondicional y generoso, ahora se sentía como una carga emocional, llena de expectativas incumplidas y un vacío creciente. Este relato refleja un principio clave del budismo: el sufrimiento oleado del apego. Bronnie y su esposa, al estar tan apegados a la idea de recibir gratitud y retribución de sus hijos, comenzaron a experimentar dolor emocional. El apego a la expectativa de que sus hijos, a quienes tanto habían dado, les devolverían amor, atención y cuidado en su vejez, los hizo vulnerables a la decepción. En el budismo, se enseña que el apego a las expectativas genera sufrimiento, ya que coloca nuestras emociones en manos de los demás. Bronnie y su esposa, al no recibir lo que esperaban de sus hijos, se sintieron traicionados, lo que intensificó su malestar emocional. La dependencia emocional de Bronnie y su esposa hacia sus hijos se transformó en una trampa, una situación en la que ambos se veían atrapados en un ciclo de dolor y expectativas frustradas. Como padres, pensaban que su amor y sacrificio serían correspondidos con devoción, pero no habían tomado en cuenta que los hijos también podían tener sus propios caminos, libres de las expectativas impuestas por ellos. El señor Bronnie, después de años de sentirse decepcionado por las constantes peticiones de dinero de sus hijos, tomó una decisión drástica pero profundamente liberada. Decidió no darles más dinero. Aunque sus pensiones eran suficientes para continuar ayudando económicamente a sus hijos, tanto él como su esposa optaron por priorizar su propia independencia y bienestar. Esta elección no fue fácil, pero representó un punto de inflexión en sus vidas. Se dio cuenta de que continuar brindando apoyo financiero solo perpetuaba una relación de dependencia, algo que ya no era sostenible, tanto emocional como económicamente. Desde la perspectiva budista, el desapego no significa falta de amor ni indiferencia hacia los seres queridos, sino la renuncia a las expectativas que nos atan al sufrimiento. En este caso, Bronnie y su esposa estaban profundamente apegados a la idea de que, al ayudar a sus hijos económicamente, recibirían un cambio de gratitud, amor y cuidado en su vejez. Sin embargo, este apego a una expectativa específica se convirtió en una fuente constante de dolor, ya que las reacciones de sus hijos no cumplían con sus deseos. En lugar de aferrarse a esas expectativas, el señor Bronnie optó por el desapego, entendiendo que sus hijos, como adultos, debían asumir la responsabilidad de sus propias vidas. El acto de soltar no significó que Bronnie y su esposa dejaran de amar a sus hijos. Al contrario, se trata de una forma más sana y equilibrada de relacionarse con ellos, sin imponer cargas ni obligaciones. Al negarse a continuar con el apoyo financiero,
Confiaron en que sus hijos podrían valerse por sí mismos y enfrentar los desafíos de la vida adulta con independencia. Este proceso, aunque inicialmente difícil, trajo una inmensa paz y libertad emocional para la pareja. En el budismo, el desapego está profundamente vinculado con el concepto de soltar lo que no podemos controlar. Para Bronnie, soltar el control sobre la situación y dejar de lado las expectativas permitidas que la relación con sus hijos pudiera desarrollarse de una manera más auténtica. Ya no estaba mediada por el dinero ni por la presión de la reciprocidad. De esta manera, tanto él como su esposa comenzaron a experimentar un nuevo sentido de libertad interior, ya que su bienestar ya no dependía de las reacciones de los demás, sino de su propio equilibrio emocional. El desapego también les permitió redirigir su energía hacia actividades y relaciones que les brindarán mayor satisfacción y sentido de propósito. En lugar de estar atrapados en un ciclo de expectativas frustradas, el señor Bronnie y su esposa encontraron una nueva forma de disfrutar de su vejez, cultivando su bienestar personal y fortaleciendo su relación entre ellos. Esta decisión los ayudó a vivir de acuerdo con los principios budistas de compasión, amor sin apego y equilibrio emocional. La frustración del señor Bronnie creció con el paso de los años, al ver cómo sus sacrificios y esfuerzos no eran correspondidos de la manera que esperaba. A lo largo de la vida de sus hijos, él y su esposa habían invertido grandes sumas de dinero para asegurarles una buena educación. Les ayudarán a comprar casas y solventar otros gastos importantes. Sin embargo, a medida que los años pasaban, las visitas de sus hijos se hacían cada vez más escasas. Cuando aparecían, lo hacían solo para pedir más dinero, sin ofrecer ni siquiera una muestra de gratitud o un gesto afectuoso hacia sus padres. Este tipo de comportamiento fue devastador para Bronnie, quien había entregado tanto de sí mismo con la esperanza de que sus hijos no solo tuvieran una vida mejor, sino que también mantuvieran un vínculo cercano con él y su esposa. La falta de reciprocidad emocional lo llevó a preguntarse si todo el sacrificio realmente había valido la pena. Sentía que sus expectativas, creadas a lo largo de años de dar, no se habían cumplido, y esto lo sumía en una profunda tristeza. El budismo enseña que el sufrimiento a menudo surge del apego a expectativas insatisfechas. En este caso, el apego de Bronnie a la idea de que sus hijos debían mostrar gratitud y devolver el cariño que él les había brindado se convirtió en una fuente constante de frustración. Si bien el amor parental en su forma más pura es dar sin esperar nada a cambio, en la práctica, muchos padres encuentran difícil no albergar expectativas de reconocimiento o reciprocidad. Bronnie llegó a un punto donde comprendió que su frustración no solo derivaba de las acciones de sus hijos, sino también de sus propias expectativas no satisfechas. Aquí, el budismo ofrece una lección valiosa. El verdadero amor no debe estar condicionado por lo que recibimos un cambio. Si bien es natural que los padres deseen ser reconocidos y apreciados por sus hijos, el amor genuino implica dar de manera desinteresada. Bronnie, al darse cuenta de esto, entendió que continuaría entregando dinero y apoyo sin medida que no solo alimentaba su frustración, sino que también perpetuaba el ciclo de dependencia y sufrimiento. A través de esta reflexión, Bronnie comenzó a ver que su amor por sus hijos no debería estar ligado a la expectativa de gratitud o visitas constantes. En su lugar, debían centrarse en el bienestar emocional de él y su esposa, estableciendo límites que permitieran a sus hijos crecer de manera independiente. Dejar de dar no significaba dejar de amar, sino romper con una dinámica insana que ya no beneficiaba a ninguna de las partes. Con el paso del tiempo, el señor Bronnie empezó a notar una realidad inquietante. Cuanto más dinero proporcionaba a sus hijos, más deteriorada se volvía su relación. En lugar de mantener el cariño y la cercanía que esperaba, sus hijos comenzaron a verlo simplemente como una fuente inagotable de recursos económicos. Las peticiones de dinero, que al principio eran ocasionales, se convirtieron en exigencias cada vez más frecuentes y desmesuradas. El dinero que Bronnie les ofrecía con la mejor de las intenciones no era utilizado para cubrir necesidades, sino para financiar lujos y caprichos innecesarios. Cuando Bronnie finalmente decidió poner un alto a esta situación y se negó a seguir financiando los excesos de sus hijos, las consecuencias no se hicieron esperar. La relación con ellos se enfrió aún más, y el distanciamiento emocional se profundizó. Ya no había visitas ni llamadas cariñosas, solo reclamos por haberles cerrado el grifo. Bronnie se dio cuenta de que el dinero,
En lugar de fortalecer los lazos familiares, había envenenado la relación con sus hijos. Este doloroso proceso le llevó a comprender uno de los principios clave del budismo: el apego material puede corromper incluso las relaciones más cercanas y queridas. Al depender tanto del apoyo financiero de su padre, los hijos de Bronnie se habían desconectado emocionalmente de él, y el vínculo familiar se transformó en una transacción económica. Este tipo de apego, tanto por parte de Bronnie como de sus hijos, había sido la raíz del sufrimiento de todos. Bronnie entendió que para preservar su paz mental y, en lo posible, salvar su relación con sus hijos, era necesario practicar el desapego. En lugar de seguir nutriendo la dependencia económica, optó por dejar de interferir en la vida de sus hijos y permitirles asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Esta decisión no fue fácil, pero fue liberada. Bronnie se dio cuenta de que, aunque el amor hacia sus hijos seguía intacto, ya no podía permitirse el lujo de seguir sacrificando su bienestar emocional y financiero por ellos. El desapego no implicaba que dejara de preocuparse por sus hijos, sino que significaba soltar el control sobre sus vidas y permitir que ellos aprendieran de sus errores. Al tomar distancia y dejar de proveer, Bronnie comenzó a experimentar una mayor paz interior. Liberado del ciclo de expectativas y decepciones, encontró que el verdadero bienestar radicaba en dejar ir, confiando en que sus hijos, como adultos, eventualmente aprenderían a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones y a valerse por sí mismos. Uno de los momentos más desgarradores para el señor Bronnie y su esposa fue cuando la salud de ella comenzó a deteriorarse. Un día, fue hospitalizada, y aunque esperaban que sus hijos acudieran a su lado, ninguno de ellos apareció. No hubo llamadas de preocupación ni visitas al hospital. Esta ausencia de apoyo de quienes más querían dejó una herida emocional profunda, una sensación de abandono que era difícil de sobrellevar. Este dolor en la vejez, cuando la vulnerabilidad física y emocional es más intensa, es un sufrimiento silencioso que a menudo no se expresa en palabras, pero que se siente en lo más profundo del ser. Para Bronnie y su esposa, quienes habían dedicado su vida al bienestar de sus hijos, este abandono fue un golpe devastador. El vacío emocional que experimentaron en esos momentos de mayor necesidad les hizo cuestionar las decisiones que habían tomado durante toda su vida. Sin embargo, esta experiencia también les condujo a una valiosa lección de vida, enraizada en las enseñanzas del budismo. El sufrimiento es inevitable, pero cómo respondemos a él es lo que realmente marca la diferencia. En lugar de seguir aferrándose a la expectativa de que sus hijos cambiarían y comenzarían a mostrar más cariño y cuidado, Bronnie y su esposa decidieron enfocarse en su propia sanación emocional. Comprendió que seguir esperando el apoyo de sus hijos solo les llevaría a más decepciones y sufrimiento. En este sentido, comenzó a abrazar la idea de la impermanencia de la vida, un concepto central en el budismo. La vida está en constante cambio, y aferrarse a expectativas rígidas, como la esperanza de recibir amor y cuidado en la vejez, solo perpetúa el dolor. Al aceptar que la vida y las relaciones son impredecibles y que nada es permanente, Bronnie y su esposa comenzaron a liberarse de las ataduras emocionales que los habían mantenido en el sufrimiento. Este proceso de aceptación no fue fácil, pero fue un paso necesario para encontrar una mayor paz interior. Al soltar las expectativas que tanto daño les habían hecho, empezaron a vivir con más serenidad, entendiendo que el bienestar no dependía de lo que sus hijos hicieran o dejaran de hacer, sino de cómo ellos decidirían enfrentar las circunstancias que la vida les presentaba. Después de años dedicando sus vidas al bienestar de sus hijos, Bronnie y su esposa llegaron a una conclusión radical pero necesaria. Debían detener la entrega incondicional de su dinero y recursos. Habían agotado su energía emocional y financiera en un ciclo constante de dar, sin recibir un cambio ni el respeto ni el cuidado que esperaban en su vejez. Decidieron, por tanto, guardar sus ahorros y priorizar su propia seguridad y dignidad. Incluso en situaciones de emergencia, no volverían a dar dinero a sus hijos, sino que destinarían sus recursos para garantizar una vida más estable y serena para ellos mismos. Una de las decisiones más impactantes que tomaron fue considerar la posibilidad de vivir en una residencia de ancianos, un lugar donde podría recibir el apoyo necesario en caso de que sus hijos no estuvieran presentes. Aunque esta opción había sido vista inicialmente como un último recurso, se dio cuenta de que, al menos, les proporcionaría el cuidado y la compañía que tanto necesitaban,
sin depender emocional o económicamente de sus hijos. Desde la perspectiva budista, esta decisión está profundamente alineada con el principio de la autocompasión. El budismo enseña que, para poder amar y cuidar a otros de manera genuina, primero es esencial cuidarse a uno mismo. Bronnie y su esposa, tras años de sacrificios, finalmente comprendieron que seguir proveyendo a sus hijos adultos sin medida solo perpetuaba su propio sufrimiento. No era egoísta cuidar de ellos mismos, era una forma de reconocer sus propias necesidades y dignidad. Este nuevo enfoque también les ayudó a liberarse de las expectativas sociales que dictan que los padres deben seguir ayudando económicamente a sus hijos incluso cuando son adultos. Entendieron que no tenían que sentirse culpables por tomar esta decisión. La relación con sus hijos ya no estaría basada en las demandas financieras, sino que ellos buscaban una relación basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de que, como individuos, también merecían un futuro lleno de paz y bienestar. La vida de Bronnie nos ofrece una lección fundamental del budismo. La verdadera paz y el verdadero amor emergen al aprender a soltar. En lugar de abandonar a sus hijos, Bronnie decidió dejar de lado las expectativas que había creado a lo largo de los años. Al hacerlo, descubrió una libertad emocional que le permitió transformar su vida. El budismo enseña que el sufrimiento se origina en el apego y en las expectativas no cumplidas, y esta historia refleja cómo liberar ese apego puede traer una paz duradera. Para Bronnie, el amor hacia sus hijos nunca disminuyó. Sin embargo, lo que cambió fue su relación con las expectativas que lo habían atado emocionalmente. Dejó de esperar gratitud o retribución financiera de sus hijos y, en su lugar, comenzó a enfocarse en su propio bienestar y en el de su esposa. La renuncia a las expectativas materiales no fue fácil, pero fue un acto de profunda sabiduría. Al hacerlo, Bronnie logró liberarse de la carga del que dirán y de las presiones familiares que lo habían mantenido en un ciclo constante de sufrimiento. Este proceso de desapego le permitió a Bronnie encontrar un equilibrio entre el amor hacia sus hijos y el cuidado de sí mismo. Al dejar de lado la dependencia emocional de sus hijos, comenzó a experimentar una serenidad interior que no había sentido en años. El budismo nos recuerda que no se trata de rechazar el amor, sino de abrazarlo de manera libre, sin las cadenas del apego y las expectativas. Soltar no es dejar de amar, sino amar de una forma más pura, sin las ataduras que nos llevan al sufrimiento. Con el tiempo, Bronnie encontró un nuevo propósito: vivir su vejez en paz, sin depender de la aprobación o del apoyo financiero de sus hijos. Aprendió a vivir para sí mismo y para su esposa, y en ese proceso descubrió la verdadera paz interior que solo puede venir al liberarse del apego y del sufrimiento que éste genera. El camino hacia el desapego no estuvo exento de desafíos para Bronnie. Enfrentó una serie de críticas tanto de familiares como de amigos que no pudieron comprender su decisión de dejar de ayudar económicamente a sus hijos. Para muchas personas, el apoyo financiero a los hijos es un deber que trasciende la edad adulta, y la idea de negarse a ayudar a sus hijos generó desasosiego en su círculo social. A menudo se le preguntaba si estaba siendo egoísta al priorizar su bienestar sobre las necesidades de su familia. Este tipo de críticas se intensificaron especialmente cuando Bronnie decidió no intervenir en situaciones que, antes, se habrían considerado una emergencia. Sus amigos y familiares argumentaban que era natural querer ayudar a sus hijos en momentos difíciles. Sin embargo, Bronnie, guiada por los principios budistas, comenzó a entender que perpetuar la dependencia económica no era una forma saludable de amar. En su camino hacia el desapego, comprendió que cada individuo es responsable de su propio camino, lo que incluye aprender a enfrentar las dificultades de la vida sin esperar asistencia constante de otros. Mantener límites claros fue una tarea que requirió una gran fortaleza interna. Bronnie tuvo que recordar constantemente que su decisión de no seguir brindando apoyo financiero no solo era válida, sino necesaria. Se trataba de un acto de compasión hacia sí mismo y su esposa, quienes habían dedicado tanto tiempo y esfuerzo a criar a sus hijos. La práctica del desapego le permitió encontrar un equilibrio que antes le parecía inalcanzable. Además, al enfrentar y manejar estas críticas, Bronnie comenzó a desarrollar una mayor confianza en sí mismo y en su capacidad para tomar decisiones que priorizarán su bienestar emocional. Este proceso le ayudó a reforzar su compromiso con el desapego, convirtiendo las críticas externas en oportunidades de crecimiento personal. Aunque el desapego puede ser un camino desafiante,
Bronnie aprendió que mantener límites claros es esencial para vivir una vida llena de paz y autenticidad. Una vez que Bronnie y su esposa decidieron soltar las expectativas sobre sus hijos, sus vidas tomaron un giro positivo y liberador. La carga emocional que habían llevado durante años se desvaneció, dando paso a una nueva libertad. En lugar de sentirse atrapado por la frustración y el resentimiento, se dio cuenta de que podían redescubrirse a sí mismos como pareja y como individuos. Comenzaron a explorar actividades y pasatiempos que siempre habían deseado probar, pero que habían dejado de lado en favor de las necesidades de sus hijos. Se inscribieron en clases de pintura, se aventuraron a aprender a bailar y comenzaron a planificar viajes a lugares que siempre habían querido visitar. Cada nueva experiencia se convierte en una oportunidad para crear recuerdos significativos y fortalecer su conexión. Esta fase de su vida estaba llena de alegría y exploración, un contraste radical con la rutina centrada en sus hijos que habían vivido anteriormente. Además, Bronnie y su esposa empezaron a involucrarse en su comunidad. Participaron en actividades de voluntariado y se unieron a grupos de apoyo para personas mayores. Estas acciones les brindaron un sentido de propósito y pertenencia, y les permitieron establecer nuevas amistades. Al enfocarse en lo que podían hacer por sí mismos y por los demás, encontraron un sentido de satisfacción que había estado ausente en sus vidas. La enseñanza budista de vivir en el presente resonó profundamente con ellos. Comprendió que el pasado no podía cambiarse y que no podía controlar las acciones de sus hijos. Lo único que realmente tenían era el momento presente, y decidieron aprovecharlo al máximo. Esta nueva perspectiva les permitió apreciar las pequeñas cosas de la vida, desde un atardecer hasta una conversación profunda, y vivieron cada día con un renovado sentido de gratitud. La vida de Bronnie y su esposa se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, lleno de propósito y significado, en el que aprendió que soltar no era perder, sino liberarse para abrazar lo que realmente importa. La historia de Bronnie no solo es un relato de desencanto y aprendizaje, sino también una poderosa invitación a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones familiares y cómo manejamos nuestros recursos a medida que envejecemos. Desde una perspectiva budista, el desapego se convierte en un concepto crucial para encontrar la paz interior en la vejez. Este desapego no implica desamor o abandono, sino más bien una liberación de las expectativas que a menudo nos atan al sufrimiento. Bronnie aprendió que, al soltar sus expectativas sobre sus hijos, no solo se liberó del dolor emocional, sino que también creó espacio para una vida más rica y significativa. Al centrarse en el bienestar de él y de su esposa, encontró una nueva forma de amor, un amor que no está condicionado por lo que los demás deben o pueden hacer. Este tipo de amor es verdaderamente incondicional y permite que las relaciones se transformen en algo más auténtico y menos centrado en la transacción. La sabiduría de Bronnie reside en su valentía para priorizar su bienestar emocional, lo que, en última instancia, le permitió disfrutar de una jubilación plena y satisfactoria. Su viaje nos enseña que la vejez no tiene que ser un tiempo de tristeza o abandono, sino una etapa de redescubrimiento y alegría. Al aprender a vivir en el presente, a cuidar de uno mismo y a aceptar lo que la vida ofrece, podemos encontrar una paz duradera y una conexión más profunda con quienes nos rodean. En resumen, la historia de Bronnie es un testimonio de que el desapego y la autocompasión son fundamentales para cultivar relaciones saludables y una vida plena. Al final, todos tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia narrativa, una que esté marcada por la paz, el amor y la aceptación de lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mayor comprensión y paz interior. Espero que hayas encontrado valor en las enseñanzas de hoy y que te inspiren a incorporar estos principios budistas en tu vida diaria. Recuerda que el camino hacia el equilibrio y la sabiduría es un viaje continuo y personal, y cada pequeño paso cuenta. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un me gusta y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. También me encantaría saber tus pensamientos y experiencias, así que déjalos en los comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos sobre espiritualidad, meditación y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando cómo aplicar la sabiduría budista para transformar nuestra vida y encontrar paz en el presente. Que encuentres serenidad y claridad en tu camino. ¡Hasta pronto!